Diseño de composición central. Entonces, en el diseño de composición central es un diseño que nosotros vamos a utilizar para ajustar modelos de regresión de segundo orden. Entonces, este tipo de diseño nosotros lo vamos a utilizar si y solo si en el diseño factorial con puntos centrales, que fue el diseño que abordamos en la presentación pasada, si en ese diseño la curvatura es significativa, entonces vamos a utilizar un diseño de composición central para ajustar esos componentes cuadráticos. En caso de que la curvatura no nos dé significativa, entonces simple y llanamente nos quedamos con el modelo de primer orden. Pero recuerden, siempre y cuando la curvatura sea significativa, y eso nos lo muestra el diseño factorial 2K con puntos centrales, si eso sucede, entonces recurrimos a este tipo de diseño que denominamos diseño de composición central. Bien, entonces el diseño de composición central es un diseño altamente utilizado cuando se detecta curvatura en el comportamiento de la variable de respuesta y por lo tanto es necesario ajustar esos componentes cuadráticos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué este modelo es altamente utilizado y de hecho es el más utilizado? Porque es que si nosotros estamos corriendo las primeras fases de nuestro diseño de experimento y eso lo estamos haciendo con unos experimentos factoriales 2K, resulta y pasa que para llegar a este diseño de composición central no tenemos que correr todos los experimentos. Este es un diseño que tiene una característica y es que se puede construir de forma modular y eso nos permite, ¿ok?, reducir tiempos y reducir costos en la experimentación. Acá en la diapositiva, en la parte derecha, podemos ver la configuración de un DCC, o sea, diseño de composición central con dos factores, en el cual tenemos acá en los puntos de las esquinas, los puntos factoriales, tenemos acá el punto central y estos puntos que están por fuera, los cuales estoy señalando, estos serían mis puntos axiales y entonces la suma de los puntos factoriales más los puntos centrales más los puntos axiales es lo que conforman lo que se conoce como el diseño de composición central. Observen que acá abajo tenemos un diseño de composición central con tres factores y ustedes pueden ver, fíjense que esa es la representación de una ilustración que hemos visto desde el comienzo del semestre, que es esta ilustración que está acá, ¿verdad? Que siempre he utilizado en mis presentaciones. Observe que esa es la configuración de un diseño de composición central. ¿Ok? Bien, seguimos. Entonces, acá podemos ver más claramente cómo es esa construcción modular. Observen que nosotros con los diseños factoriales 2K arrancamos con esto. O sea, arrancamos evaluando la significancia de los factores y eso lo hacemos con los diseños factoriales 2K. Luego a esos diseños factoriales 2K le agregamos por este lado los puntos centrales y con eso sabemos si el modelo tiene o no curvatura. Y si el modelo tiene curvatura, entonces corremos los puntos axiales, ¿verdad? Sin tener que repetir los centrales y los factoriales. Y observen ustedes que eso nos permite a nosotros hacer una experimentación secuencial en el cual primero corremos los puntos factoriales para revisar cuáles son los factores significativos o no, luego colapsamos o depuramos el diseño, ¿verdad? O bloqueamos el diseño para reducir el número de factores y entonces ya habiendo reducido el número de factores podemos agregar puntos centrales a ese diseño más reducido y si la curvatura es significativa, nuevamente los puntos axiales. Entonces, este tipo de diseño permite una construcción modular. No importa si tenemos dos factores o si tenemos tres factores. Siempre se podrá construir de forma modular. ¿Ok? Seguimos. Entonces, esto ya lo habíamos visto, los modelos asociados. Observen que cuando tenemos un factorial 2 a la k, recuerden que el modelo que se puede ajustar, primer orden, componentes lineales, componente de interacción. Cuando agregamos puntos centrales, ya sabemos si la curvatura es significativa o no. Y si la curvatura es significativa, pasamos a este
tercer diseño, que es el de composición central, para ajustar en este caso mis componentes que cuadráticos, que para este modelo sería el beta 11 x1 al cuadrado y el beta 22 x2 al cuadrado. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos esos puntos axiales? Entonces, en un diseño de composición central, esos puntos axiales deben estar a una distancia alfa del cero. Esto para garantizar la rotabilidad del diseño. Entonces, el valor alfa depende principalmente del número de puntos factoriales. Recuerden que el número de puntos factoriales realmente es el número de tratamientos en un diseño factorial 2K. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos factores, entonces tendremos 4 tratamientos y por ende ese alfa tendrá que ser de 1, 4, 14. Si nosotros ya tenemos 3 factores, el número de puntos factoriales o tratamientos es 8 y el alfa que se nos propone es 1.682 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula ese alfa? Ese alfa es igual al número de puntos factoriales, que son los que tenemos acá al lado, elevado a la 1/4. ¿Ok? Entonces, observen que, por ejemplo, este punto axial que tenemos acá, que es el menos alfa, 0, será menos, por ejemplo, si tenemos un 2 a la 2, 4 puntos factoriales, distancia alfa de 1, 4, 14, entonces este punto acá será en el factor A menos 1, 4, 14, o sea, en términos de la variable codificada será menos 1, 4, 14, 0, que es el nivel intermedio del factor ¿qué? B, que es exactamente el nivel intermedio que les estoy mostrando acá. ¿Ok? Miremos un ejemplo. Dice que un ingeniero está interesado en determinar las condiciones de operación que maximizan el rendimiento de un proceso. Dice que dos variables controlables influyen en el rendimiento. Estas son el tiempo y la temperatura. El ingeniero decide realizar un experimento 2 a la 2, en este caso, con puntos centrales para tener una idea del comportamiento del proceso. Para esto toma las condiciones actuales como puntos centrales y los siguientes y a continuación pues podemos ver los niveles de los factores, ¿ok? Y los resultados del experimento. Entonces observen que tenemos el factor tiempo con los niveles bajo en 30 y alto en 40 y el punto central en 35 y el factor B, que es la temperatura, en su nivel bajo 150, punto central 155 y nivel alto 160. Observen que acá tenemos nuestra matriz de diseño donde tenemos factor A con sus tratamientos, factor A y factor B y la configuración de los tratamientos en el orden estándar. Observen, bajo, alto, bajo, alto, bajo, bajo, alto, alto y su respectiva variable de respuesta, ¿verdad? Para cada uno de esos tratamientos. Y acá tendremos nuestros 5 puntos ¿qué? Centrales. Entonces recuerden que el primer objetivo cuando corremos el 2 a la K con puntos centrales es mirar si la curvatura es ¿qué? Significativa. Entonces cuando analizamos ese experimento en Minitab, podremos observar que en rojo, ¿ok? Tenemos los factores significativos, que en este caso, ¿cuáles son? El tiempo y la temperatura son significativas y además de eso, ¿qué? La curvatura. O sea que si la curvatura es significativa, quiere decir esto que se debe ajustar un modelo de regresión ¿de qué? De segundo orden. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense que aquí podemos ver más claro un poco lo de la curvatura. Observe que siempre en una gráfica de efectos principales, cuando vemos, fíjense que acá el efecto es significativo, pero además de eso tenemos el punto rojo por fuera de la línea. Entonces quiere decir eso que el comportamiento de la variable de respuesta realmente es que presenta una curvatura en este sentido que les estoy mostrando. Lo mismo pasa para la temperatura. Fíjense que aquí tengo nivel bajo, nivel alto. Parece que hubiera un efecto, ¿verdad? Que de hecho lo acabamos de demostrar con el ANOVA. Pero además de eso hay una significancia en la curvatura, ¿verdad? Con respecto a este factor temperatura. Bien. Y bueno, ya sabemos interpretar la gráfica de interacción y ahí tenemos la gráfica de cubo. ¿Ok? Bien. Entonces, dado que en el resultado anterior del experimento factorial 2 a la K con puntos centrales, esa curvatura fue significativa, entonces lo que procedemos ahora es agregar los puntos axiales. Observen que
en estos puntos factoriales, nosotros, fíjense que no tenemos que repetir el experimento, podemos tomar los datos del experimento anterior y si ustedes observan estos 4 datos, eran los mismos 4 datos que teníamos en este experimento acá. O sea, estos mismos 4 datos son los que estamos utilizando más adelante, que son estos 4 que están acá. Y para los puntos centrales, que son estos 5 que estoy utilizando acá, son los mismos 5 puntos centrales que ya yo tenía, ¿verdad? Los mismos valores. Ahora, lo único que voy a hacer ahora es agregar los puntos axiales, que este sería el punto menos 1,414,0 y me da este valor, el 1,414,0 me da este valor, el 0,1414 y me da este valor. Entonces, estos 4 tratamientos que estamos viendo acá básicamente son los 4 puntos axiales que yo tengo en este diseño. ¿Ok? Ahora yo los estoy mostrando acá en variables codificadas. Una de las ventajas es que como nosotros desarrollamos estos experimentos en Minitab, Minitab automáticamente me hace el cálculo de este menos 1,414 y de este 0 en términos de variables naturales. O sea que todos estos valores él me los calcula en términos de variables naturales. Bien. Bueno, entonces al hacer el análisis de ese experimento, de ese diseño de composición central, observen que nuevamente, pues ya lo habíamos probado, el tiempo, la temperatura son significativos y observe que el componente cuadrático, que aquí me lo muestra como tiempo por tiempo y temperatura por temperatura, fíjense que también son significativos. ¿Por qué? Porque el valor P es menor que al alfa fijado, teniendo en cuenta de que podemos fijar un alfa del 0,05. Fíjense que la calidad del modelo es muy buena, R cuadrado del 98%, R cuadrado de la predicción del 91% y R cuadrado ajustado del 97%. Fíjense que acá en este caso vuelve y nos muestra que la interacción no es significativa. Bien, entonces con esos resultados nosotros podemos generar la superficie de respuesta. Observen que es básicamente una superficie de respuesta curva cóncava hacia abajo, ¿verdad? Cóncava hacia abajo. Y esa concavidad hacia abajo básicamente está definida por los coeficientes de x1 al cuadrado y de x2 al cuadrado, que observen que son negativos, y dado que son negativos, esto hace que esa superficie de respuesta sea cóncava hacia abajo. Si los coeficientes fueran positivos de x al cuadrado, o sea, x1, o sea, tiempo al cuadrado y temperatura al cuadrado, si estos fueran positivos, entonces esta superficie de respuesta fuera cóncava, no fuera cóncava hacia abajo, sino que fuera cóncava hacia arriba. Ahora, observen que con esa superficie de respuesta también yo puedo generar los contornos, ¿verdad? Y si lo que yo estoy buscando es maximizar la variable de respuesta, si ustedes observan acá, fíjense que en los contornos, él me está diciendo que las zonas grises me están representando valores más o menos entre 74 y 77. Ya en las zonas verdes comienzo a entrar a valores un poco más altos. Por ejemplo, esta zona verde, que es más o menos esta que está aquí, me está representando los valores donde yo puedo tener para la variable de respuesta valores entre 77 y 78. Y observen que el máximo está en el centro. O sea, esta parte o esta sección verde que está acá básicamente sería el máximo de la función, que sería como la cúspide acá. Bien, entonces, ¿para qué valores yo tengo un valor máximo en la variable de respuesta? Entonces podríamos decir que aproximadamente sería para un tiempo de 35 y 38 aproximadamente, aunque ahorita vamos a ver en Minitab cómo podemos obtener esos valores de forma un poco más exacta. Y en el caso de la temperatura serían valores que oscilarían aproximadamente entre 155 y 158. Y esto lo podremos ver de forma como más específica o más exacta en Minitab. Bien, entonces aquí hay un conjunto de ejercicios propuestos, los cuales agradezco ustedes puedan desarrollar.